Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Maite Azuela y Max Kaiser, vamos a discutir sobre un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, en particular a los más pobres del país. Me refiero al asunto de la salud pública. Después va a estar con nosotros Jorge Javier Romero. Con él vamos a examinar el sindicalismo en México frente a la nueva realidad del TEMEC y por el caso de la elección de un nuevo sindicato en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Y para finalizar con el doctor Francisco Moreno vamos a platicar de lo que significa que la FDA de Estados Unidos haya aprobado de manera total a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y cómo está esta nueva ola de contagios en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Uno de los temas que más preocupan a los pobres, a los ricos, a las clases medias en todos los países es el tema de la salud. Desde luego, los más desprotegidos son los más pobres, quienes pueden verse amenazados prácticamente todo su patrimonio en caso de tener una crisis de salud en casa. Pero bueno, como vimos en la última encuesta nacional de ingreso y gasto de hogares del INEGI y en el estudio del Coneval sobre la pobreza, el tema de la salud ha sido fundamental para explicar por qué muchos mexicanos, millones de mexicanos, cayeron en la pobreza. Y bueno, pues uno esperaría que después de esta pandemia del COVID-19 se tendría que hacer algo para reformar el sistema de salud en México, porque claramente no funciona. Un sistema disperso, un sistema que le da prioridad a los trabajadores que sí tienen un empleo formal, un sistema donde los seguros médicos privados son carísimos. En fin, habría que repensar el sistema de salud, sobre todo orientado para proteger a los más pobres de nuestra sociedad. Para debatir este tema, saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Maite. Y esta noche nos acompaña Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, Paula. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo están? Y Max Kaiser. Max, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Paula, Maite, Leo? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues vaya tema. Yo decía, desde luego, los que más sufren en esto, Paula, son los más pobres. Pero sí es un tema, la verdad, que nos importa a todas las clases sociales. Sí, yo creo que uno de los temas básicos, y podemos hablar de un Estado garante de los derechos, es salud, educación, me parece, y seguridad. Me parece que son como los tres pilares a partir de los cuales puedes medir, hacer un diagnóstico de cómo funciona un Estado y efectivamente pues orientados primero y más en un gobierno que dice que su principal objetivo es el combate a la pobreza y subsanar los problemas que tienen las clases más bajas. Efectivamente tiene que ser el tema de la salud, ¿no? O sea, creo que el COVID fue un lente de aumento para poder ver de una manera muchísimo más descarnada el funcionamiento. Y aquí sí yo creo que, a diferencia de en otros casos que uno dice el diagnóstico está bien y lo que falla es la ejecución, yo creo que el diagnóstico a partir del cual se decidió eliminar así el Seguro Popular fue un diagnóstico muy prejuicioso, fue un diagnóstico ahí sí basado en los otros datos y no en los datos reales que existían. Y además, pues también con un desaseo en la transformación que estamos viendo hasta ahorita, que ya son casi 3 años que se está haciendo este procedimiento, en el que seguimos viendo las consecuencias, ¿no? O sea, no se han podido solucionar los grandes problemas de funcionamiento de algo que, pues, mientras era transitorio podía haber sido pasable, pero ahorita ya es inadmisible.
Creo que también una de las partes de la falla del diagnóstico es lo que tú señalas, Leo, y que ya estaba señalado por especialistas de la salud desde hace muchos años, que era que no se hacía cargo de que el sistema en México, el sistema público de acceso a la salud es un sistema público ultrafragmentado, en el que además hay unos que tienen mejores accesos a la salud que otros, ¿no? O sea, está el caso de los trabajadores de Pemex, que tienen unas coberturas fantásticamente buenas a las que todos deberíamos de aspirar. El caso de los militares, que tienen otros sistemas de salud que solo funcionan para ellos, sus familiares, que también son de altísimo nivel, y luego pues todos estos sistemas muy paliativos, ¿no? O sea, en realidad creo que aquí sí el problema es que no nos metimos a solucionar los principales problemas de fondo que tenían que ver con cómo accedemos los mexicanos a la salud. Totalmente, y mientras tanto, Maite, la sociedad se hace cada vez más vieja, tenemos tremendos problemas de hipertensión y diabetes en México que cuestan muy caros. En fin, yo recuerdo cuando yo estudié en el Reino Unido ya hace mucho tiempo, que es un sistema donde el Estado te provee la salud. Había grandes debates y sigue habiendo grandes debates de cómo mejorar la salud. Acá seguimos atrapados en este sistema con un retroceso, por cierto, que es el del Seguro Popular, Maite. Creo que esa es la clave, Leo, porque aquí podemos hablar de décadas de crisis en el sistema de salud, pero creo que en estos 3 años dimos pasos atrás que equivaldrían, dicen los expertos, a una década, ¿no? Hemos perdido 10 años para el paso que se llevaba en los avances en materia de salud, y coincido con Paula, siendo un sistema muy fragmentado, lo que sucede a la hora de desaparecer el Seguro Popular e instalar, digamos, a medias, porque no acaba de instalarse el INSABI, es que el diagnóstico empieza siendo fallido, Leo. Creo que hay que decirlo con todas sus letras. Y muy simplón, ¿no? Porque si el diagnóstico se va a basar solamente en que hay corrupción, como lo hay en casi todos los sistemas, no nada más en el de salud, y se va a desmantelar por completo sin tener con qué ir, pues ahora sí que proveyendo de una infraestructura que no solo garantice el abasto, sino que garantice el óptimo servicio, los más afectados van a ser obviamente los más vulnerables en la economía, y en este caso pues son los pobres. Creo que hoy en día pocos podemos entender bien a bien cómo funciona el INSABI, y lo que sí estamos viendo en la vida cotidiana, pues creo que la crisis que ya se ha hecho muy pública, que se ha hecho más visible por los niños con cáncer, pero que afecta a todos los enfermos, y que además pues ha generado un sistema de cuello de botella en donde esta desconfianza que había de los proveedores, mucha de esta desconfianza obviamente es legítima. El problema es la falta de política pública para poder sustituir a estos proveedores por otros, o para poder controlar la corrupción, de manera que el desabasto no sea la primera y la más terrible consecuencia de esta transformación. El sistema sigue fragmentado, o sea, el que haya surgido el INSABI y hayan desaparecido el Seguro Popular no resolvió el tema de cómo están, pues ahora sí que desconectados desde los mecanismos, por ejemplo, de monitoreo, en términos de saber pues qué medicamentos están en demanda y qué medicamentos se están surtiendo. Tenemos obviamente a la Secretaría de Salud, a los institutos, al IMSS, al ISSSTE y bueno, a ahora INSABI, y cada uno opera de manera independiente y cada uno con una crisis cada vez mayor. Creo que si lo hablamos en temas de ciudadano de a pie, a lo que vamos es inmediatamente a la referencia de, bueno, pues cuántos medicamentos no se han surtido entre, sobre todo los levantamientos que ha hecho, por ejemplo, el grupo de nosotros, que hizo un muy buen levantamiento de desabasto. Dice, bueno, pues es que se sustituían por recetas. Entonces fueron estos 2 años en los que más recetas se surtieron, pero no se surtieron los medicamentos que las recetas requerían. En algunas ocasiones había la posibilidad de sustituir esa receta por un medicamento en una farmacia privada, pero la verdad es que no alcanzaba para ello y se surtía solamente el 24% de las recetas. Entonces se triplicó. Ellos pueden decir, bueno, trabajamos mucho porque triplicamos pues ahora es que la elaboración de recetas y la entrega de recetas, pero a la hora que estas recetas se hacen prácticas, en realidad la gente no está teniendo acceso a su medicamento, ¿no? Así es. Y si alguien ha seguido, hay que decirlo, de cerca el tema del desabasto, particularmente de medicamentos oncológicos para niños, ha sido Max Kaiser. Max, tú has estado ahí en el centro de la discusión y te admiro, te respeto mucho por lo que has hecho, Max, la verdad. Muchas gracias, querido Leo. Sí, es que esta gran decisión de desaparecer al Seguro Popular y transformarlo
con el INSABI a medias, se combinó con 5 decisiones brutalmente dramáticas para todo el sistema de abasto de medicinas que tomó este gobierno, a pesar de que se le advirtió de una y de otra manera por todos los foros que eran errores. Cinco decisiones muy importantes. La primera, decidió el gobierno que todas las contrataciones públicas las iba a concentrar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Una medida rarísima, porque las oficialías mayores se encargan de surtir cosas para una secretaría en concreto. De pronto iba a ser la encargada de comprar todas las medicinas, todas las cosas, bienes y servicios de todo el gobierno. Lo iba a hacer la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Ahí se iba a concentrar, se iba a hacer un sistema digital de contrataciones públicas que nunca llegó, y a partir de ahí se iba a hacer política pública. La segunda decisión, Leo, fue sacar a la Secretaría de la Función Pública de la película. De pronto dijeron, Función Pública ya no hace política, ya no interpreta normas de contrataciones públicas, ya no es el vigilante del control de las contrataciones públicas, ahora todo lo hace Hacienda. Tercera decisión, el presidente de la República en una mañanera le cantó el tiro a las grandes farmacéuticas y en una mañanera canceló contratos, ordenó cancelar contratos a distribuidoras, a farmacéuticas de todo tipo, y dijo corrupción. Pero la cuarta decisión fue no hacer absolutamente nada en términos de responsabilidad administrativa. Al día de hoy no tenemos un solo caso, uno solo, Leo, de ninguna farmacéutica grande de esta supuesta corrupción que se anunció hace más de 2 años y que rompió el sistema completo. Pero lo que sí tenemos, Leo, es que el 91% de los contratos de medicinas y material médico, según Mexicanos contra la Corrupción, el 91% se hace por adjudicación directa, con todos los riesgos de corrupción que eso implica, ¿no? Y la quinta decisión fue que, cuando ya se vieron con la crisis encima, se dedicaron a tratar de sustituir estas grandes farmacéuticas y distribuidoras con empresas pequeñas, recién creadas, empresas improvisadas para tratar de resolver el problema. Hay mudanceros transportando medicinas al país, ¿no? De ese tamaño es el drama. Entonces generan un embudo, rompen el sistema de contrataciones públicas, rompen relaciones con los grandes proveedores, no los investigan, no hay sanciones para nadie y sustituyes el problema, sustituyes a estas grandes relaciones con pequeños proveedores con poca experiencia y enormes riesgos de corrupción, porque 91 de cada 100 contratos se hacen por adjudicación directa. Y yo agregaría a lo que dice Max, la negación del gobierno de estos grupos de padres de familia desesperados, sobre todo los de niños con cáncer, para que se resuelva este problema y verlos como un tema politizado. A mí me parece que eso ya es el colmo, ¿no?, de estos padres desesperados y luego tacharlos como parte de un complot político. Pero bueno, Paula, en el mundo los gobiernos de izquierda, cuando empezaron en la posguerra a ganar los partidos de izquierda, los partidos laboristas, la prioridad fue la salud, darle salud a toda la sociedad, junto con la educación, estoy de acuerdo, y la seguridad. Pero el gran cambio del estado de bienestar, Paula, fue la salud. Y hoy, y por cierto, el presidente prometió que íbamos a tener un sistema de salud como esos países, como Canadá, como Dinamarca, como el Reino Unido. Estamos no alejados, estamos a siglos de eso, Paula. Sí, yo creo que aquí además hay un fracaso incluso a partir de las encuestas del INEGI, los datos que emitió el INEGI, los datos que emitió Coneval, también hay un fracaso en la narrativa, ¿no? O sea, hay un fracaso en que la gente no sabe que tiene INSABI, ¿no? O sea, igual y sí lo tiene, pero nadie sabe que lo tiene, ¿no? Y la otra es, creo que también se abre un debate sobre la universalidad, ¿no? Sí. Es muy curioso que un presidente que no le interesa, o según él no tiene ningún interés en meter nada a la Constitución, porque la Constitución es neoliberal y malvada, su gran presunción en materia de derechos sea que se universalizaron los programas sociales, se universalizó el INSABI, se universalizó. Creo que otra vez es un problema de mala ejecución el haber dicho, universalizamos todo porque ya todo mundo tiene acceso, porque entonces estamos, por un lado, debilitando, pero debilitando no en una buena manera, sino en una mala manera, los precarios sistemas de salud que ya teníamos, para hacer una universalización que, de acuerdo a todos los datos que se están emitiendo, no ha beneficiado a los más pobres, ha beneficiado a otras clases que no son ellos,
Y ellos se siguen sintiendo exactamente igual de vulnerables, siguen teniendo las mismas pocas posibilidades de acceder a los servicios de salud. O dos, estaban muy conscientes de que tenían seguro popular porque tenían una tarjetita que les decía que tenía seguro popular. Y ahorita en el tema de que ya como todo es universal, pues ya ellos les quitaron esa tarjetita, les dicen que esa tarjetita ya no es válida, pero también han fallado en decirles, ¿pero qué creen? Tienen una cosa que se llama Insabi, que igual y sirve, igual y no, y váyanlo a probar. Sí. Pero también en eso han fallado. O sea, creo que, y la otra cosa es que creo que lo que menciona Maite, lo que menciona, también han fallado en tener muchísimas capacidad de imaginación política, de imaginación en materia de política pública, para mejorar los mecanismos de coordinación, los mecanismos de interoperabilidad de los sistemas. O sea, una cosa que era brutal de ver en la pandemia era cómo se pasaba la información de las entidades federativas al gobierno federal con la lentitud a mano, con sistemas cero coordinados, con los que tenían sistema digital, con sistemas que no estaban operados, que no eran interoperables y entonces no se podían en realidad pasar los datos. Así es. O sea, creo que también ahí hay una subinversión que impacta también en cómo accedemos a los servicios de salud, ¿no? O sea, que no tengamos como en los países de primer mundo donde hay un estado de bienestar que no solo está construido desde hace muchísimos años, sino que ha ido avanzando con las necesidades del paso del tiempo, que no tengamos un archivo digital, un expediente digital de salud todos los mexicanos a partir del cual podamos ir de una clínica a otra a tratarnos. No, bueno. Pues también, o sea, sí, yo sé que estoy hablando ahí sí de Suecia, pero creo que también son deficiencias. Pero fíjate, yo sí quisiera introducir aquí, porque lo que los gobiernos no han querido decir en México, incluyendo que se dice de izquierda, Maite, es que esto cuesta, y cuesta mucho dinero. Y mientras los mexicanos no paguen más impuestos, no se va a resolver el problema de la salud. Así de sencillo. Tanto los que ya pagamos impuestos como los que no pagan impuestos. Esto no se va a resolver hasta que no haya una reforma fiscal a fondo que cobre más impuestos. ¿No? Pues puede ser ese uno de los orígenes, Leo, pero yo creo que también tiene que ver con la distribución presupuestaria y con las prioridades que para los gobiernos tiene el tema de la salud. También creo que tiene que ver con cómo asumimos que es un sistema federalizado, pero las entidades federativas tienen poquísima injerencia para poder tomar decisiones sobre sus presupuestos locales y lo que van a hacer en términos de atención. Y sí creo que aquí, pues el presupuesto, por ejemplo, había crecido de 2000 a 2015, es decir, en 15 años se cuatriplicó el presupuesto, ¿no? Pero los últimos años de Peña Nieto y los primeros años de este gobierno se ha ido reduciendo. Entonces, aquí te está diciendo mucho que, pues, tanto para el gobierno pasado como para la salud no ha sido una prioridad en la cual le invierten. Yo veo, en cambio, y ya lo he dicho mucho en esta mesa, que el presupuesto que se asigna, por ejemplo, para tareas de las Fuerzas Armadas se ha incrementado drásticamente y parece que ahí sí hay una prioridad. ¿Qué hacemos en donde ves que el dinero no está puesto? Ahorita, por ejemplo, con una pandemia en donde realmente importa, Leo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Habría que empezar con la reasignación presupuestal, pero Max, yo sí estoy viendo los números. Un sistema universal, eficaz de salud cuesta varios puntos del PIB y estamos muy lejos de eso, muy, muy lejos de eso. O sea, estos países, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, son países donde se pagan muchos impuestos y mucho de esos impuestos se va para el financiamiento del sistema de salud. Absolutamente, Leo. Y creo que además una de las cosas que han encontrado en países como Inglaterra es que no hay presupuesto que alcance si no hacen buenos convenios y relaciones con el sector privado. Sí. O sea, los sistemas que funcionan en el mundo son sistemas en donde hay una buena relación, buen entendimiento, buenos convenios con diferentes instancias del sector privado para proveer medicinas, equipo, hospitales bien desarrollados, para generar relaciones con doctores privados que en la mañana atienden pacientes públicos y en la tarde atienden pacientes privados. Y ese es, digamos, como tabú para este gobierno, ¿no? Generar cualquier convenio, negociación, acuerdo mixto con el sector privado, que creo que nos rescataría de muchos de los problemas. Claro. Pero otro de los problemas, Leo, que creo que es muy importante, es la incapacidad absoluta de autocrítica, ¿no? Es decir, para no tener que reconocer el grave problema que generaste con decisiones concretas,
el subsecretario Gatell sale en la televisión oficial a decir que los niños y sus familias, los niños con cáncer y sus familias son parte de un complot internacional para afectar al gobierno. Digamos, ya cuando llegas a ese nivel de señalamientos, lo que quiere decir es que la autocrítica no forma parte de este gobierno, ¿no? Los expertos de todos los niveles han hablado del sistema de abasto de medicinas, de la relación entre los diferentes sistemas de salud, de la descoordinación con los estados. Y nada parece entrar en este gobierno como parte de soluciones posibles que vienen de fuera. Y esta soberbia es la que creo que nos tiene metidos en este gran drama. Pero tercero, Leo, creo que ha sido, hace ratito que mencionabas el tema de la campaña de la sociedad civil que se generó en torno a este drama de los niños con cáncer, ha sido muy bonito, porque en las democracias también funciona la sociedad civil organizada. Es decir, el gobierno no ha querido, no ha podido con el abasto de medicinas para niños con cáncer, la sociedad civil le ha entrado de manera vehemente a tratar de solucionar el problema, que no se resuelve con donativos, no se resuelve con ayudas de la sociedad civil. Esto requiere de una reestructura de política pública gigantesca, pero una buena noticia es que hay sociedad civil que quiere entrarle a resolver estos temas cuando se necesitan. Pues me queda una ronda de conclusiones. Yo creo que hay muchas cosas que decir. Paula, ¿qué concluyes de esto? Pues yo pensando como ya que estamos en los últimos años del sexenio y que ahora está de moda hablar de las grandes reformas que se quieren proponer porque son las reformas que el país necesita para poder continuar, yo creo que esta debería de ser una de las reformas que está al centro, ¿no? Generar de verdad mecanismos de acceso, modificar todas las reglas, lo que tú decías al principio del IMSS, ¿no? O sea, de que todavía la vinculación del acceso a la salud esté a tener un trabajo formal o a tener una inscripción, etcétera. Yo sí, o sea, si estamos hablando de las grandes reformas, yo no me iría por la reforma energética, yo no me iría por la reforma eléctrica. Y lo mismo en el tema de los recursos, ¿no? O sea, yo no me iría por seguirle reasignando presupuesto a Pemex, que es lo que hacen un día sí y otro también, ¿no? O sea, yo me iría a meter aquí, ahora sí que el dinero donde dices que pones la prioridad, ¿no? O sea, en 10 años vamos a tener lo mismo, un Pemex fracasado y 40 años de atraso en el servicio de salud, ¿no? Entonces, si nos vamos a ir a una reforma de gran calado, una solita, yo diría vámonos por esta. Totalmente de acuerdo. Hijo, a mí yo he escuchado unas historias que les puedo decir y duele, Maite, duele porque la gente está desprotegida, puede perder su patrimonio si un familiar se enferma, el poco patrimonio que tiene o endeudarse de por vida. Unas historias de verdad que ahí ves que no hay un país solidario en materia de seguridad, Maite. Sí, Leo, creo que es realmente dramático y que no vamos a recordar una cuarta transformación que vaya, pues ahora sí que de la mano de una transformación del sistema de salud para que los más pobres puedan tener acceso a servicios dignos. Creo que lo que nos va a quedar de recuerdo, y ojalá podamos recuperarnos pronto, es un sistema de salud en donde evidentemente, pues en búsqueda de eliminar la corrupción, lo que realmente se alcanzó es una ineficiencia. La ineficiencia, pues es corrupción. Entonces ahí el círculo vicioso va a estar caminando una y otra vez enroscándose como un rulo, como dicen. Y creo que otra de las cosas importantes es que ni siquiera se eliminó la corrupción, no solo porque la ineficiencia vaya a ser lo que más presente esté, sino porque hay una falta de claridad en las finanzas y en materia financiera, en el sistema de salud, que hoy ni siquiera podemos decir que esta transformación de Seguro Popular eliminado a esta creación del INSABI nos produjo finanzas transparentes y finanzas sanas en el sistema de salud. Entonces, creo que desafortunadamente mi conclusión es que no veo que en los próximos años de cierre de este sexenio vayamos a tener una profunda transformación positiva en el sistema de salud y que la recuperación nos va a tomar probablemente una década. Así es. Max, ¿qué concluyes? Y por favor también compártenos cómo la gente podría ayudar para, pues, por lo menos poner un granito de sal, un poquito para el tema de los medicamentos oncológicos para niños. Muchas gracias, Leo. Ahorita que decías de las historias dramáticas, nada más para que el público se quede con alguna de lo real y lo duro que es esto.
me platicaban de manera directa, de fuente directa, que en el Hospital de la Niñez de Oaxaca, los niños desahuciados con cáncer que viven con dolor no tienen morfina. No puede. Y viven temblando de dolor porque no hay ni morfina para atenderlos. De ese tamaño es el drama. Yo creo, Leo, como conclusión que la oposición que hoy está una semana de tomar su cargo en la Cámara de Diputados y que va a generar nuevos equilibrios, como bien decía Paula, este es el tema. Este es el tema al que hay que meterle, este es el tema al que hay que aventar toda la carga política, este es el que hay que arreglar y este es el que los puede convertir en una oposición relevante, propositiva, una oposición constructiva, ¿no? La campaña se llama Niños Sanos, Niños Felices. Todos los niños, todas las medicinas son los 2 hashtags que utilizamos. La idea es que a través de nuestras cuentas de Twitter hemos estado publicando una tienda virtual que se llama Canasta Rosa, que ahí ustedes encuentran en nuestras redes sociales, las redes de Nariz Roja, de Concausa, la mía, la de Viviana Hinojosa. Ahora están artistas como Pacaso, Rictus, Alarcón, poniendo su arte, regalando su arte para generar productos que se están vendiendo. Entonces, pues la idea es sacar todo lo que se pueda sacar para ayudar a estos pequeños. No se resuelve el problema, pero es un flujo de recursos constante que salva vidas, ¿eh? O sea, los testimonios ahí ustedes los pueden ver en las redes de Concausa y de Nariz Roja. Es dinero que directamente, toda la utilidad de esto se transforma en productos que compran medicina. De eso se trata esto. De que, por lo menos en lo que el gobierno se decide arreglar el problema, las medicinas lleguen a estos pequeños. Pues caray, si alguien del gobierno federal o del gobierno del estado de Oaxaca nos está viendo, por favor, resuelvan ese tema de la morfina para niños desahuciados por cáncer. No puede ser que estos niños vayan a morir y vayan a morir con ese dolor. En fin, gracias Paula, gracias Maite, gracias Max, felicidades. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regreso con Jorge Javier Romero para hablar del sindicalismo en México, ahora con las nuevas reglas que entraron en vigor con el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio.